Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues agradezco mucho la invitación a Bitcoin, a los organizadores de este evento y también pues me da mucho gusto que haya cada vez más foros en los que se trate los temas de gestión alrededor de las clínicas y hospitales veterinarios. Esto pues habla realmente de un crecimiento en el sector, de un crecimiento en la profesión y de una visión más empresarial de lo que es la función del médico veterinario, ¿sí? Entonces, bueno, hoy lo que vamos a hablar es cómo tener un poco una idea de cómo establecer el salario de los colaboradores, ya que, bueno, pues son parte, evidentemente parte importante de los negocios. Y bueno, empezaríamos por pensar cómo vamos a seleccionar a estos colaboradores, ¿no? Antes de establecer realmente cuál puede ser su salario, pues vamos a pensar cómo vamos a seleccionar los colaboradores que puedan formar parte de una empresa o parte de una organización. Eh, Primero tendríamos que definir cómo es nuestra organización, ¿no? Para ver también qué es lo que nosotros estamos buscando, qué tipo de colaboradores estamos necesitando. Sin embargo, pues es importante, evidentemente, el nivel de preparación con el que cuenten estos colaboradores, estos candidatos a ser colaboradores y la experiencia. El nivel de preparación, quisiéramos que los colaboradores que contratamos tuvieran un nivel de preparación óptimo, ¿sí? Y una experiencia previa que les permita realizar de la mejor manera su trabajo. Sin embargo, bueno, cada empresa también es diferente, cada empresa podría tener una orientación diferente y muchas veces pues este nivel de preparación y esta experiencia sirve como una base, pero de ahí tendríamos que desarrollar cuál va a ser la forma en la que queremos que estos colaboradores se desempeñen dentro de nuestra organización. Eh, Cuando hablamos de nivel de preparación, bueno, pues evidentemente tenemos lo que es la preparación adquirida, que es a través de los grados académicos por los que va pasando un médico veterinario o algún colaborador, porque aquí no vamos a hablar solamente de médicos veterinarios como colaboradores, sabemos que necesitamos muchas otras personas dentro de la organización de un hospital veterinario, como pues pueden ser las personas que están en el área administrativa, las personas de apoyo, incluso pues algunas veces personas que laboren de manera temporal para nosotros. Entonces, bueno, pues este nivel de preparación evidentemente viene de un historial académico, ¿sí? Eh, es importante cuando nosotros hagamos esta selección de colaboradores, pues sí tener información de su preparación académica, ¿sí? De qué escuela procede, más o menos cuál fue su desempeño académico, aunque no es una regla de cuál vaya a ser su desempeño profesional, pero bueno, nos puede dar una idea más o menos de qué base, de qué preparación académica está teniendo o de qué preparación académica estamos partiendo con esa persona en particular. Y después está pues el nivel de preparación que se desarrolla de manera independiente y que es a través pues de cursos de actualización, de programas de certificación, de participación en ciertos foros. Todo esto pues nos va dando realmente la base de la preparación que tenga este profesional que va a pasar a formar parte de la empresa, ¿sí? Por otra parte, pues está la experiencia adquirida, ¿sí? Si estamos, por ejemplo, hablando de un médico, ¿sí? Y estamos necesitando un médico cardiólogo, pues evidentemente tendrá que tener ya una experiencia en esa área, trabajando ya en esa área específicamente para que nos aporte esa experiencia a la organización, ¿sí? Eso es muy fácil pensarlo cuando estamos hablando de médicos especialistas. Si necesitamos a alguien que, por ejemplo, tenga una mayor participación en áreas quirúrgicas, pues debería de tener ya una experiencia, ya no solamente la preparación académica, sino ya una experiencia en esa área para que realmente tenga un aporte interesante a la organización, ¿sí? O en áreas similares, esto es muy aplicable, por ejemplo, a gente que colabora con nosotros en las áreas administrativas.
Si bien es cierto que no hay académicamente una formación para un administrador de un hospital veterinario o no hay una preparación académica para una persona que va a manejar las relaciones públicas dentro de un hospital veterinario, pues sí hay áreas similares que le pueden dar a esta persona una experiencia previa y que pueda aplicar a nuestra organización. Por ejemplo, recepcionistas que hayan trabajando con médicos, eh, personas que hayan trabajado también manejando redes sociales con una orientación de tipo de servicio, personas que tengan experiencia con sistemas de gestión que hayan sido aplicados en algún tipo de servicio médico. O sea, todo esto pues nos puede ir aportando cierta experiencia, aunque también también nos sirve definir si la persona no tiene ningún tipo de experiencia en áreas similares, pues podemos ver de qué manera podemos apoyar esta preparación adquirida para que vaya tomando esta experiencia dentro de nuestra propia organización. ¿Sí? Yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos pensando en seleccionar a una persona para que forme parte de nuestra organización, realmente es la actitud, ¿sí? Hay cosas que son entrenables, hay cosas que nosotros como personas, como colaboradores, como seres humanos, podemos ir modificando de acuerdo a las experiencias que vayamos teniendo, de acuerdo a las enseñanzas que nos vaya dando nuestra actividad. Sin embargo, la actitud a veces es, o diría yo, casi imposible de cambiar, ¿sí? Y entonces hay una frase que se maneja mucho en el ámbito empresarial, que es relacionado con los colaboradores y la actitud de ellos, que dice, eh, a un colaborador, si no sabes, va dirigida a los colaboradores, si no sabes, te enseño, si no puedes, te ayudo, pero si no quieres, te dejo. ¿Sí? Y esto es muy importante porque en realidad puede haber cosas que a nosotros personalmente se nos facilite o que simplemente por haber tenido una experiencia previa en una actividad similar podamos tener cierta facilidad, pero no todo mundo tiene esa facilidad y tienen que estar dispuestos a enseñar, aprender. Parte de este camino de desarrollo profesional, pues es el saber desaprender y aprender, porque muchas veces pues nuestra experiencia nos va llevando por caminos diferentes o por actividades diferentes que si bien no podemos seguir actuando de la misma manera, sí podemos capitalizar experiencias anteriores y de esa manera pues tener un aporte positivo a la organización a la que estamos ingresando, ¿sí? Y eso es lo que creo que es muy importante. Tenemos que ser lo suficientemente capaces de poder detectar actitudes negativas de la gente antes de meterlos a una organización. Un buen elemento puede generar muchas cosas positivas, ¿sí? A su alrededor, igual que un mal elemento, ¿sí? Y cambiar a un solo elemento es muy, muy complicado, ¿sí? Entonces, antes de llegar a tener un problema con una mala elección de un colaborador, es importante seamos muy, muy, muy objetivos en analizar este tipo de actitud. Muchas veces caemos en el error de decir, bueno, voy a contratar a alguien porque es hijo de un conocido, porque es un familiar de nosotros, porque le quiero ayudar a fulano que ha tenido como poca fortuna en encontrar trabajo, y pensamos que esto va a generar ya en sí una buena actitud de esta persona hacia el trabajo que va a desempeñar. Y no necesariamente. Entonces realmente sí tenemos desde aquí que ser muy objetivos en qué tipo de colaboradores necesitamos y qué tipo de colaboradores son los que vamos a meter a nuestra organización, a nuestra casa, porque finalmente es como si fuera nuestra casa, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la principal función de cualquier colaborador? Yo creo que todo mundo estamos en el nivel que estemos en la organización, nuestra principal función es resolver,
¿sí? Resolver situaciones, no problemas, no necesariamente tienen que ser problemas, sino resolver el día a día, los inconvenientes evidentemente que vayan presentándose, pero también las cosas normales del día a día de una organización. Entonces esa es la principal función que tiene un colaborador o cualquier persona que esté dentro de una organización, ¿sí? ¿Cómo va a tener esta principal función de resolución? Bueno, a través de desempeñar un trabajo asertivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues no solamente hacer bien su trabajo, ¿sí? Porque hacer bien su trabajo se convierte a lo mejor en una rutina que, bueno, pues no sé si queremos solamente quedarnos en la rutina o que los colaboradores se queden solo en la rutina o que realmente su trabajo lo hagan bien y cada vez mejor. Todo es factible de ser mejorado y, y bueno, pues esto no está fuera de este contexto. Entonces, hacer las cosas bien y cada vez mejor nos lleva a cumplir con esta parte de la resolución. También queremos que los colaboradores pues tengan un trabajo colaborativo. Eh, yo pienso que la verdad, alguien que tenga solo que seguir instrucciones y que se limite solamente a seguir instrucciones, pues es una persona que al final de cuentas pues va a tener una función muy limitada, porque el día que no tenga una instrucción precisa, posiblemente no vaya a aportar nada en su trabajo y no vaya a poder ir más allá en una resolución de un problema en todo caso. Entonces tiene que haber un trabajo de tipo colaborativo. Esto es no solamente estar siguiendo instrucciones, sino realmente formar parte de un equipo, colaborar, como yo decía anteriormente, no todos tenemos la misma facilidad en todas las áreas. Hay quien por carácter es más tímido, por lo tanto a lo mejor la comunicación con clientes se le dificulta, pero si es bueno en otras áreas, pues puede a través de un trabajo colaborativo finalmente llegar al objetivo con un trabajo compensándolo con alguien más de manera colaborativa. Permeando experiencia porque todo mundo siempre tenemos algo que aprender y también algo que enseñar y hay que compartirlo, ¿sí? Cuando formamos un equipo de trabajo, tenemos que pensar que nos enriquezcamos con el equipo individual de cada uno de los integrantes y al final el equipo de trabajo se vea enriquecido por cada uno de nuestras aportaciones. Entonces, permear esta experiencia al equipo, ¿sí? Y, por supuesto, tener una actitud propositiva, ¿sí? Eh, si alguien solamente se dedica, como decíamos, a seguir instrucciones y no tiene un mayor interés en que las cosas funcionen mejor, de mejor manera o más fácilmente, pues se va a quedar solamente ahí y no va a haber una propuesta que salga a partir de su trabajo. Esto es importante porque muchas veces cuando estamos a nivel de dirección pensamos que todo lo podemos, que todo lo sabemos y que todos sabemos cómo se hace. Y finalmente yo creo que siempre es muy importante bajarnos a la operación, ¿sí? A lo mejor nosotros en nuestra cabeza directiva pues tenemos un esquema de funcionamiento, pero nadie mejor que las personas que ejecutan eh, los procesos son los que saben qué funciona, qué no funciona y cómo podría funcionar. Entonces sí, a nivel de dirección tenemos que tener como una idea general de un proceso, como un esquema general de un proceso, pero sí tenemos que abrir esta puerta en la que nuestros colaboradores, que son los que están ejecutando, nos den estas nuevas ideas, estas propuestas, ¿sí? Y finalmente, ¿qué queremos? Pues trabajadores o colaboradores que caminen a nuestro lado y en la misma dirección. Al final, empresarialmente hay varias formas de visualizar a los colaboradores. Yo he escuchado muchas veces gente que se queja de sus colaboradores. Yo creo que cuando nosotros nos quejamos de un colaborador, tendríamos que preguntarnos si el error más que del colaborador es nuestro por no haber hecho una buena selección. Pero dado el caso que hubiéramos hecho una selección errónea,
pues siempre hay que ver de qué manera se corrige, ¿no? Pero lo que queremos son empleados que caminen a nuestro lado, porque al final de cuentas los colaboradores se convierten en unos socios, en unos socios, digamos, no formales del negocio, ¿sí? Como colaborador, si en una empresa, si esa empresa es exitosa, pues evidentemente conlleva a que pueda ser un campo de desarrollo para todos los integrantes de la organización. Entonces, que caminen junto a nosotros. Realmente, pues vamos a trabajar juntos en el camino de la empresa. Y como esta frase dice, ¿no? El trabajo más productivo es el que sale de manos de un hombre contento. Entonces, hagamos lo que hagamos, hay que hacerlo de manera que nos satisfaga y hay que buscar esa satisfacción en nuestros colaboradores. Si no, no hay manera de que esta frase se convierta en realidad. Y definitivamente, pues lo que se hace con buen ánimo, con buen humor, con buena actitud, con entusiasmo, siempre saldrá bien, ¿sí? Podrá tener sus pormenores, pero al final de cuentas el resultado final siempre va a ser positivo. Muy bien, pues entonces empezamos por definir cómo vamos a seleccionar los colaboradores. En el ámbito de la administración de los hospitales veterinarios, pues digamos que todos estos temas de gestión son muy nuevos. Hay sectores en los que ya hay pues modelos o manuales muy claros, muy estrictos en todos los procesos administrativos que tiene ese tipo de negocio. Nosotros, yo he observado que en el ámbito de los hospitales veterinarios, pues estamos un poquito trabajando como sobre la marcha, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a lo que a lo que colaborador se refiere, es muy difícil encontrar que alguien tenga un perfil de puestos descrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces incluso contratamos gente para un puesto que no había sido antes ocupado por nadie. O sea, que desarrollamos puestos de trabajo sobre la marcha, sobre las necesidades que el negocio va pidiendo. Sin embargo, sí es bueno pensar en que este perfil de puestos se desarrolle de manera anticipada, ¿sí? Para poder realmente adaptar a la persona al puesto y no el puesto a la persona, porque esto nos limita. Muchas veces lo hacemos de esta manera, no tenemos un perfil de puesto desarrollado, contratamos una persona y esa persona queremos que haga ciertas cosas que incluso muchas veces son hasta contradictorias o tiene que tomar como personalidades diferentes. Entonces es muy útil que nosotros definamos un perfil de puestos en donde vamos a decir qué tipo de persona es la que queremos que ocupe ese lugar, cuál va a ser la función principal de ese puesto, ¿sí? Cuáles deben ser sus cualidades o fuerzas y cuáles, si fueran sus debilidades, podemos nosotros compensar de alguna forma. Entonces, si hacemos esa definición de ese puesto de trabajo, cuando nosotros entrevistemos a un candidato, pues vamos a tratar de buscar los puntos en los que coincida esa descripción de puestos con lo que estamos nosotros identificando en el candidato que vamos a entrevistar. Y entonces, pues, bueno, pues podemos más o menos ver de acuerdo al carácter de esta persona si se adapta, por ejemplo, si su función principal va a ser tener comunicación con los clientes y es una persona en sí que ya desde el tono de voz, desde su lenguaje corporal no nos da esa fuerza que necesitamos, pues posiblemente no esté para ese perfil, ¿sí? Ahora, identificar cuáles son sus cualidades, sí, para utilizarlas como les digo, como una fuerza dentro del desarrollo, del desempeño de ese puesto, ¿sí? Y si tiene alguna debilidad o limitación, bueno, ver de qué manera la vamos a compensar durante la ejecución de su trabajo.
Muy importante es tener claras cuáles son nuestras expectativas y también en el momento de entrevistar a los candidatos saber cuáles son sus expectativas. Porque si estas expectativas no coinciden, va a ser muy difícil, le paguemos lo que le paguemos, que esa persona esté lo suficientemente contenta para hacer un buen trabajo y nos aporte lo suficientemente bueno para nosotros pues poder pensar en que forme parte de nuestro equipo, ¿sí? Entonces es muy importante definir primero cuáles son nuestras expectativas, ¿sí? De la persona que queremos integrar a la organización y cuáles son sus expectativas al integrarse a una organización como la nuestra. Algo importante también es las motivaciones. Las personas tenemos diferente motivación en la vida, aunque tratemos de llegar al mismo punto, aunque tengamos la misma actividad profesional, personal, incluso los mismos gustos, hobbies y todo el mundo tiene una motivación diferente. Entonces es muy importante detectar cuál es la motivación de de cada uno de nuestros colaboradores, ya que por ejemplo habrá gente que su motivación pueda ser tener más tiempo libre y habrá quien su motivación pueda ser tener más tiempo de estudio o tener un mayor número de casos o puede ser también tener un mayor sueldo, ¿sí? O un mayor periodo vacacional. O sea, hay que ver cuáles son las motivaciones que cada uno tiene, el reconocimiento, cuánta gente no busca más el reconocimiento, el pertenecer a un grupo, ¿sí? Y eso es la motivación que va acompañando a todas sus actividades. Algo también muy importante es los valores. Nosotros cuando definimos nuestra empresa, definimos cuál es nuestra misión como organización, cuál es nuestra visión y cuáles son los valores que van a prevalecer en todas las actividades que tenga la empresa. Tenemos que ver que la gente que trabaje con nosotros tenga una coincidencia en los principales valores de la empresa. Si no, vamos a caer en una incongruencia que al final es una relación que no va a ir a ninguna parte. Es muy importante que coincidamos en los valores de la empresa. Cuando estamos nosotros entrevistando a una persona y nosotros ya tenemos, por ejemplo, definidos nuestros valores, algo que nos puede ayudar a determinar si los valores coinciden es mostrarle los valores y decirle, estos son los valores de la empresa, ¿qué piensas de ellos? Dame un ejemplo en un día cualquiera en los que tú estés dentro de una organización como esta, dame un ejemplo de cómo aplicarías cada uno de estos valores. Y ahí podemos darnos cuenta qué tanta congruencia hay entre los valores que nosotros estamos tratando de mantener como empresa y los que la persona que queramos integrar a nuestro equipo está manifestando. Ahora bien, vamos a ir caminando hacia la respuesta del tema, que es cómo establecer el salario de los colaboradores. Y bueno, pues realmente no hay una fórmula, no es que digamos la edad más, no sé, más los años de experiencia entre 4 por 2 al cubo, o sea, no hay una fórmula tal cual, porque además yo creo que cada empresa es muy individual en sus políticas y cada empresa se desarrolla, se desenvuelve en un mercado muy particular, ¿sí? Entonces tenemos que ser capaces de ver alrededor de nosotros una guía para saber más o menos un rango aceptable que nos permita, porque además todo esto es que nos permita atraer talentos a nuestra empresa. Nosotros queremos atraer gente que no solamente que haga, no somos una maquiladora, ¿sí? O sea, en una maquiladora pues la gente se contrata para A, B, C y llega a D. Nosotros pues somos una empresa de servicios que además queremos evolucionar, queremos crecer de una o de otra manera, entonces pues sí tenemos que voltear a ver como todo el esquema en el que estamos inmersos como organización. Y algo muy que nos puede dar una guía es pues la oferta y la demanda que hay de médicos veterinarios y de qué tipo de médicos veterinarios. Por ejemplo,
Hay países en los que es muy complicada la contratación de médicos veterinarios porque hay muy poca oferta por parte de las universidades. Lo contrario pasa con otros países que de repente decimos es que hay demasiadas facultades de veterinaria y entonces no hay una demanda de tantos profesionistas de la medicina veterinaria que se quieran, por ejemplo, en nuestro caso, dedicar a pequeñas especies, ¿sí? Entonces, esto sí varía de acuerdo al país en el que estemos desarrollándonos, al lugar, a la región en la que estamos nosotros ubicados. La plaza es a lo que me refiero con la plaza, o sea, cómo no es lo mismo aún en el caso de México, pues no es las ciudades más importantes que son Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey, aún así hay diferencias importantes entre cada una de ellas, entonces también depende mucho en qué plaza estamos ubicados para determinar cómo vamos a establecer el salario. El potencial de crecimiento, mi empresa, qué potencial de crecimiento tiene y qué potencial de crecimiento le puedo ofrecer a esa persona que se va a integrar a la organización, ¿sí? Hacia dónde estoy viendo yo como empresa, porque eso también es algo que yo le tengo que ofrecer a un colaborador cuando se pasa a formar parte del equipo. ¿Qué tanta información tenemos? Desafortunadamente, en México y en otros países de Latinoamérica, pues no se genera mucha información alrededor de temas de gestión, ¿sí? Podemos sí utilizar como marco de referencia información que se genera en otros países, en donde realmente incluso hay tablas en las que, por ejemplo, en Estados Unidos se sabe cuánto gana en promedio un veterinario en el estado de California y cuánto gana en promedio en el estado de Washington y cuánto gana en promedio en la zona este o la zona oeste. Eso está como, o sea, ya llevan tantos años generando información que pues tienen de dónde echar mano para a veces tomar ese tipo de decisiones. Incluso pues son decisiones que hasta a los mismos candidatos les funciona, porque si yo quiero ganar más, sé que me tengo que mover a la costa este o a la costa oeste, pues ya determino si lo quiero hacer, si estoy dispuesto a cambiar de residencia. O sea, toda esta información que han ido generando permite tomar decisiones tanto a los candidatos como a las empresas que están buscando estos talentos. Y otra cosa importante pues son los usos y costumbres, ¿sí? O sea, realmente, por ejemplo, en el caso de gente de administración, no tendríamos a lo mejor el dato preciso de cuánto gana una recepcionista en una clínica veterinaria. Pero bueno, sí podemos saber cuánto gana una recepcionista en una empresa de servicio o a nivel gerencial o bilingüe, o sea, vamos teniendo como ciertas costumbres, ciertos usos y costumbres que van generando esta información y que nos permiten a nosotros establecer pues esta parte de cómo, de cuánto pagarle a nuestros colaboradores. Ahora bien, ¿cómo les vamos a pagar? Bueno, pues hablábamos de los salarios y es importante que sepamos y que permeemos también estos conceptos. Hay lo que es el salario bruto y lo que es el salario neto, ¿sí? Lo tenemos que entender, el salario bruto es el que incluye todas las prestaciones que por ley en todos los países, me imagino que habrá una variación, y que no incluye las deducciones que generalmente son impuestos. Sabemos que en México aproximadamente el costo de prestación de cada salario es aproximadamente entre el 30 y el 35% adicional. Y el salario neto, pues ya es lo que recibe el trabajador, lo que le cae a su cuenta de banco o de la manera en que nosotros acostumbremos pagarle y el día que acostumbremos pagarle, y que sí considera el pago de impuestos y retenciones. Nosotros como empresa tenemos la obligación de pagar ciertas cuotas, por ejemplo, obrero-patronales, y el trabajador se hace cargo de ciertas cuotas personales, y de igual manera tenemos la obligación a veces de retener cierta parte del sueldo del salario como impuestos hacia el gobierno. Esto
cada país tendrá sus normativas, pero hay que considerarlo y sobre todo hay que entender que hay un salario bruto y hay un salario neto, porque muchas veces cuando hablamos con los candidatos acerca de los salarios, pues no somos muy claros en esto, entonces sí tenemos que especificar si vamos a hablar además en salario bruto o en salario neto, ¿sí? Generalmente los colaboradores lo que esperan es una cifra que sea el salario neto, pero es importante también que conozcan cuál es su salario bruto, porque en realidad el costo para la empresa no es solo el salario neto que está recibiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un costo real para la empresa y hay un beneficio real para el trabajador, ¿sí? El costo real para la empresa, como ya habíamos dicho, es el costo bruto más la carga social que signifique dentro de cada jurisdicción como esté establecido por ley. Y el beneficio real para el trabajador, pues es el salario bruto por el que está dado de alta, más las prestaciones que reciba. Por ejemplo, en su caso, pues lo que es la prima en el caso de México, lo que es la prima vacacional, lo que es el aguinaldo que reciben a final de año, si de alguna manera pues hay algún bono o algún beneficio fiscal, todo esto dentro del beneficio real, pero hay que buscar este equilibrio entre lo que es el costo real de los colaboradores a la empresa y el beneficio real que está percibiendo el colaborador, ¿sí? Y entonces aquí hablamos de dos tipos también de esquemas de salario, el salario fijo y el salario variable. Y aquí siempre hay como una pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor, un salario fijo o un salario variable? Pues yo creo que no hay una respuesta. Desde el punto de vista de la empresa, ¿qué es mejor, un salario fijo o un salario variable? Va de acuerdo al trabajo que desarrolle esa persona, ¿sí? Desde el punto de vista del trabajador, pues también depende de la motivación de cada trabajador. Hay quien dice, yo prefiero tener un salario fijo porque me permite organizar mejor mis gastos y mis compromisos, o prefiero tener un salario variable porque a lo mejor no tengo un tope y puedo percibir más de acuerdo al trabajo que yo desempeñe, ¿sí? Sin embargo, eh, para la empresa, ¿qué es mejor o peor? Yo diría que va de acuerdo a lo que genere ese colaborador en cuanto a los ingresos. Es decir, si el trabajo que esa persona desempeña tiene una parte variable que no depende ni de la empresa ni del trabajador, puede ajustarse a un esquema de sueldo variable, ¿sí? Si la jornada de ese trabajador está específicamente ya considerada en esa descripción de puesto, ¿sí? Yo pensaría que lo mejor es tener un sueldo fijo, que sea una base de sueldo fijo, y posteriormente, según vayamos desarrollando ese puesto o esa actividad, podríamos pensar en un esquema mixto, ¿sí? Pero bueno, pues esto más que nada, como les digo, depende del tipo de negocio, cómo está formado nuestro negocio y cuál es la expectativa o motivación que tenga el colaborador. Otra cosa es que, por ejemplo, si vamos a optar por un salario variable que va de acuerdo generalmente a la productividad que tenga ese empleado, tenemos que tener la certeza de que la vamos a medir adecuadamente, ¿sí? Porque si no, pudiera llegar al punto en que, y yo lo he escuchado a veces decir a gente, dice, que yo siento que te estoy pagando de más, y el trabajador puede sentir que no le estamos pagando lo suficiente de acuerdo a su trabajo. Entonces tiene que estar muy clara cómo va a ser, muy claro cómo va a ser ese cálculo de un salario variable, cuáles son los parámetros que se consideran, y siempre ser muy consistente y tener la certeza de que sus variables que nos van a afectar y que van a ir directamente o se van a aplicar directamente al salario estén muy claros y muy bien definidos. Entonces, ¿hay una fórmula óptima para calcular cuál debe ser el sueldo de nuestros colaboradores? Pues no hay una fórmula óptima, pero sí hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta.
por ejemplo, el tipo de negocio, si es principalmente de servicios, si es principalmente de productos o si es una combinación de ambos. Piensen que los productos generalmente se manejan con una utilidad que va de acuerdo al costo de ventas de ese producto, ¿sí? Entonces, es, digamos que la banda no es tan elástica, hay una utilidad que dada, hay una utilidad calculada y seguramente a menos que sea a gran escala, no hace mayor diferencia en la utilidad vender 10 o vender 20, ¿sí? Por lo tanto, pues ese margen no es elástico. Cuando hablamos de servicios, sí podemos hablar un poco más de productividad, ¿sí? Porque va a depender, por ejemplo, del tiempo que nos lleve o cómo optimicemos el tiempo en brindar esos servicios, cómo optimicemos los recursos económicos en brindar ese servicio. La estructura de costos también es importante, porque los costos de instalación muchas veces, cuando nosotros tenemos un costo de las instalaciones muy alto, un costo de mantenimiento muy alto, unos costos fijos muy altos, también nos limitan mucho en cómo podemos, a qué podemos dedicar los recursos que se van generando a través de la operación del negocio. Entonces, si nosotros estamos hablando de que tenemos una empresa con unos costos fijos muy altos, ¿sí? Tal vez nuestro flujo nos va a limitar a esa cantidad que podemos destinar para sueldos y salarios. Entonces es importante saber cuál es nuestra estructura de costo y también cuál es el comportamiento del mercado, porque eso nos va a hablar también de nuestro potencial para generar flujo, que al final de cuentas pues nos va a generar la capacidad de pago tanto a nuestros empleados como a nuestros proveedores. Hay que considerar de igual manera la función y responsabilidades. Evidentemente, y es muy, muy común, que tenemos dos personas que hacen la misma función o tienen la misma función. Sin embargo, a lo mejor a nivel de responsabilidades hay una diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que toma más riesgos dentro de su trabajo, que quiere demostrar más capacidades, que quiere realmente crecer, y hay gente que, bueno, pues en su función hace su función muy bien hecha, pero de alguna manera pues no se genera esa responsabilidad mayor a la que está, una responsabilidad mayor que la que está ya destinada a su cargo, ¿no? El manejo de las personas que tiene a cargo también es algo importante a considerar cuando estamos hablando de establecer un salario a los colaboradores, ¿no? La equidad es importante, tenemos que tener una política en la empresa en donde también tengamos definidos cuál va a ser nuestro escalafón de sueldos. O sea, posiblemente tengamos una persona dentro de la organización con un sueldo base y nosotros podemos ver que hay una persona nueva que puede, pues, desempeñar mejor su trabajo, pero no sería justo ni muy equitativo si contratáramos una persona nueva con un sueldo mayor a una persona que lleva 5 años ya dentro de la empresa. Entonces esto hay que tener cuidado porque eso puede generar a nivel del ambiente de trabajo pues insatisfacciones que al final se puedan convertir en un problema serio para la organización. Podemos manejar, sí, periodos de prueba, podemos hacer revisiones de contrato y podemos también establecer dentro de estas políticas unos mínimos indispensables para hacerle saber a esa persona qué es lo mínimo indispensable que tiene que cubrir dentro de su función dentro de la empresa. Es muy útil también utilizar los tabuladores para cuidar precisamente esta equidad. Podemos usar los tabuladores en los que se pueden ir agrupando de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a la antigüedad, incluso de acuerdo a la unidad de negocio. Podemos pensar que, por ejemplo, si tenemos un servicio de 24 horas, un servicio de urgencias en la noche, pues podemos manejar lo que es el servicio de urgencias por la noche de una manera independiente, puesto que el comportamiento a lo mejor es diferente al comportamiento del negocio en el día. La gente que trabaja en la noche puede necesitar un perfil diferente, puede haber
también alguna compensación diferente por el hecho de trabajar de noche. O sea, se puede también hacer un tabulador de acuerdo a cada unidad de negocio, muy relacionado a los ingresos que generan, ¿sí? Esta unidad de negocio. Y cuando estamos hablando de unidades de negocios en un hospital veterinario, pues puede ser, podemos dividirlo en laboratorio, en imagen, en urgencias, hospitalización. Lo podemos dividir tanto como nosotros podamos tener el control de esos números por unidad de negocio. No lo dividan si no pueden tener los números precisos, porque tantear a veces nos lleva a tomar muy malas decisiones. Y como comentábamos antes, ¿no? Muy importante tomar las expectativas tanto de la empresa como del trabajador. Y sobre todo la capacidad de pago. Nuestra obligación como empresa, nuestra principal obligación es cumplir con las obligaciones con nuestros colaboradores. Entonces, de repente podríamos pensar en querer ofrecer unos sueldos muy altos, pero si no lo relacionamos con nuestra capacidad de generar flujo, pues vamos a quedar mal, porque pues a lo mejor le estamos prometiendo algo que no va a ser posible que le cumplamos. Entonces es muy importante también conocer cuál es nuestra capacidad de pago para saber qué pasivos tenemos, qué pasivos son los que tenemos a los que tenemos que hacer frente y con qué flujo contamos para definir estos salarios. Y muy importante también es siempre estar pendiente del porcentaje de inflación, porque a veces pues si no subimos los sueldos de manera congruente con la inflación, perdemos esta atractividad hacia nuestros colaboradores, ¿sí? Y aquí algo muy importante. Entonces, ya hablamos de salario neto, de salario bruto, de salarios variables, de salarios fijos, pero les voy a decir una cosa. Lo más importante es saber cuál es el salario total que nosotros le podemos ofrecer a un colaborador. Y ya vimos que es el salario neto más las prestaciones, pero hay una parte que es subjetiva, que es el salario emocional. Nosotros hoy nos enfrentamos muchas veces en los negocios a que tenemos diferentes generaciones de empleados o de colaboradores, ¿sí? Y tenemos los famosos millennials y estas nuevas generaciones que vienen de una cultura un poquito diferente a la nuestra. Me pongo en el caso de, por ejemplo, mi generación pues era simplemente como la máxima de a mayor trabajo, mayor beneficio, ¿cierto? Pero hoy por hoy pues las cosas cambian. Tal vez no es a mayor trabajo, sino tal vez a mejor y más inteligente. Entonces, estas nuevas generaciones, pues sí hay una parte en la que no solamente buscan la satisfacción profesional y personal en el sentido académico, sino también su beneficio emocional en cuanto a su manera de vivir, ¿sí? ¿Cuánta gente no dice, no, yo no me importa, pero yo quiero vivir en un lugar de calor o yo quiero vivir en la playa? Bueno, pues a lo mejor vivir en la playa te supone tener un sueldo menor, pero estás compensándolo con tu propia necesidad de vivir en un lugar que tenga playa, porque para ti eso habla de una mejor calidad de vida. Entonces es muy importante que nosotros a nuestros colaboradores, aparte de cubrirles lo que son su salario neto, sus prestaciones de ley o las prestaciones que nosotros definamos por arriba de la ley incluso, que cubramos esta parte de salario emocional. Eso es el salario que va a recibir nuestro colaborador. ¿Y por qué? Porque queremos que esté motivado. Ya dijimos que una persona feliz siempre genera mejor su trabajo. Entonces, queremos que esté motivado y esto de alguna forma pues es la definición de motivación, pero ojo, la motivación sí es individual. Cada uno es responsable de su propia motivación, cada uno es responsable de identificar los motivadores que tiene en la vida, tanto personal, profesional, como laboral, como de todo tipo. Sin embargo, nuestra función como empresa, si no es motivar a los empleados, a los colaboradores, es no desmotivarlos. Y muchas veces lo que hacemos es más no buscar la motivación, sino además desmotivarlos, o sea, no nos orientamos a ese tipo de cosas. Porque, y podemos decir esto, la motivación es directamente proporcional al salario total. Si yo me siento en un trabajo a gusto, siento que mi sueldo está de acuerdo a las funciones y responsabilidades que yo tengo,
¿sí? Si yo siento, además estoy en un buen ambiente de trabajo, siento que estoy en un esquema de trabajo colaborativo, eh, y siento que mi estilo de vida es el adecuado, el que yo estoy buscando, bueno, pues de alguna forma pues mi motivación va a ser alta y mi trabajo también lo voy a desempeñar con calidad. Entonces acuérdense, no estén buscando cómo motivar a su gente, denles las facilidades que necesita cada uno para sentirse motivado, más bien no los desmotiven, ¿sí? Porque, como les comentaba antes, pues nuestra principal obligación como empresa siempre va a ser con los colaboradores, porque al final van a ser los proveedores del servicio que nuestra empresa está dando y son nuestros clientes internos. Nosotros siempre nos preocupamos porque nuestros clientes estén satisfechos. Bueno, nuestros colaboradores son nuestros clientes internos. Si yo tengo un buen cliente interno, si yo tengo un cliente interno satisfecho, ¿sí? Pues eso se va a permear a los clientes externos de la organización. Entonces sí tenemos que considerar que eso es nuestra principal obligación. Y para esto pues tenemos que tratar de conocer a nuestros colaboradores a través de una comunicación efectiva, dándoles retroalimentación positiva. No es buscar los errores, no es siempre estar buscando a ver a quién le llamo la atención y por qué o qué tiene que mejorar. Hay que buscar siempre primero dar una retroalimentación positiva, que esta evaluación sea cruzada. Yo te aporto, yo te digo qué es lo que me parece que puedes mejorar. Yo estoy abierto a que tú también me lo digas, ¿sí? Darles un espacio de sugerencias. Ellos son los que están al frente del negocio, los que saben, los que hacen la operación del negocio y los que pueden saber mejor que nosotros desde la dirección qué es lo que funciona y qué es lo que está funcionando bien. ¿Cómo vamos a hacer este reconocimiento a los colaboradores? Bueno, pues básicamente primero como método científico pues observar, ¿sí? Observar cómo se desempeñan, observar sus actitudes, observar cómo se comunican entre ellos, pedirles sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos algún cambio en un proceso, pues pedirles la opinión, ¿qué te parece? Esto es más fácil, ha mejorado para ti las condiciones, ¿qué puedes aportar a esto? Hacer encuestas internas es muy bueno y también hacer evaluaciones, porque también queremos que la gente vaya evolucionando en la profesión. Entonces, todo esto nos ayuda a poder reconocer a los colaboradores y darles un campo para sentirse motivados, ¿sí? Ahora, contestando así muy específicamente la pregunta de cómo establecer los sueldos, aparte de todos estos conceptos que hemos venido revisando, la literatura maneja un porcentaje aceptable como un gasto de nómina para las empresas entre un 15 y un 30% sobre los ingresos brutos. Pero eso nos puede servir como un marco de referencia. Sin embargo, ¿cómo nosotros vamos a establecer una política de sueldos o un presupuesto? Generando información. Tenemos que generar información de nuestra empresa, ¿sí? Y relacionar esta información con un nivel de servicio, porque si caemos en la inconsistencia de que, ok, no voy a contratar a otra persona, vamos a poner el caso, no voy a contratar a otra persona de limpieza porque la verdad, pues, se me van a incrementar muchos los gastos y de momento no quiero contratar a otra persona. Si eso afecta la calidad del servicio, analícenlo más a fondo, ¿sí? Porque si por no es tener un nivel de limpieza adecuado vamos a perder clientes, pues yo creo que vale la pena la inversión, ¿sí? Y sobre todo, nosotros tuvimos que haber hecho o tuvimos que haber definido un objetivo de utilidad neta de nuestro negocio, ¿sí? Y tenemos que ir monitoreando este nivel de nómina, este nivel de sueldos, cómo me afecta la utilidad neta. Si estoy alcanzando la utilidad neta que yo me propuse, sigo adelante con este esquema y si no le estoy alcanzando, pues veo de qué manera tengo que mover la balanza, ya sea en ingresos, en gastos, en cómo la tengo que mover para alcanzar mi utilidad neta. Si por otra parte la utilidad neta que me propuse la estoy alcanzando, incluso la estoy superando y tengo una posibilidad de crecer en el negocio y para esto necesito contratar gente, pues es un buen parámetro a medir para tomar esta decisión.
hay que tomar mucho en cuenta cuál es el mercado local. A veces entre veterinarios, pues nos podemos, entre diferentes negocios nos podemos compartir cierta información, aunque no está en nuestra cultura compartirlo, pero sí podemos tener estos marcos de referencia como un mercado local y también el costo de la vida en la región. O sea, nosotros pues podemos pensar, bueno, ¿cuánto le va a costar a esta persona vivir, se va a desplazar a la Ciudad de México o a otra ciudad a vivir, para trabajar, para vivir de su profesión? ¿Cuánto le va a costar vivir en este lugar? ¿Sí? ¿Cuánto necesitaría ganar para tener un nivel de vida aceptable? Todos estos son como marcos de referencia, pero si quieren un número así como muy concreto, entre un 15 y un 30% sobre ingresos brutos destinado a pago de sueldos y salarios es adecuado en general en las empresas. Si esto va a más, tendríamos que relacionarlo, ok, es el 40% de mis ingresos brutos, pero estoy llegando a la utilidad neta a la cual yo me puse como objetivo, pues posiblemente sea de acuerdo a cómo está soportado mi negocio, qué tipo de servicios da, cuáles son los costos de operación que yo tengo. ¿Sí? Si dependo mucho de la gente, evidentemente cuanto más dependa de la gente para generar mis ingresos, pues más alto va a ser el costo de la nómina. Y pues monitorear todo esto como si estuviéramos monitoreando un paciente, ¿no? O sea, monitorear cuáles son los presupuestos que vamos nosotros pudiendo crear con toda esta información que vamos conociendo de nuestro negocio, cuál es la productividad que nosotros queremos lograr, cuál es el nivel de servicio que detectan nuestros clientes, no el que nosotros pensamos que damos, sino que el que detectan nuestros clientes, porque finalmente son los que van a pagar por nuestros servicios, y qué objetivos hemos planteado y si los estamos alcanzando o no. Y bueno, el mejor termómetro, que por cierto están de moda hoy día, para saber si nuestro negocio está siendo productivo, tenemos colaboradores contentos que se están desempeñando con productividad y que estamos realmente promoviendo un espacio de desarrollo profesional adecuado, es tener clientes satisfechos. Ellos son el principal termómetro de todas las empresas, que nos va a saber decir si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, como directores, como colaboradores y como profesionistas de la medicina veterinaria. Entonces, ese es el principal termómetro. Y bueno, pues esto es lo que yo les quería compartir relacionado con el tema de los salarios de los colaboradores. Como dije anteriormente, pues les agradezco mucho a los organizadores de este evento de Vetcoin. Felicidades por esta gran organización y por este gran evento, y espero que pues a lo largo de todo los 3 días pues se puedan ir capitalizando algunas de las ideas que van a ir sacando de estas conferencias. Estoy a sus órdenes y muchas gracias.